Nadie en Siderri se atrevía a acercarse al monstruoso semental negro que aterrorizaba el valle. Era una bestia de furia y cicatrices, una tormenta viviente a la que incluso los rancheros más experimentados temían enfrentar. Pero una fría mañana, cuando los rifles ya estaban levantados y el pueblo se preparaba para el derramamiento de sangre, un veterano de guerra quebrado dio un paso al frente, con las manos vacías y nada que perder. Lo que ocurrió cuando su mano tocó la frente de la criatura sacudiría al pueblo y revelaría una verdad mucho más poderosa que el miedo. A veces, las almas más peligrosas solo están esperando que alguien comprenda su dolor. Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si disfrutas esta historia, no olvides suscribirte. El pueblo de Siderri yacía acunado a la sombra de las montañas rocosas. Un conjunto disperso de casas de madera y calles polvorientas, atrapado entre llanuras infinitas y afiladas crestas de piedra. Era el tipo de lugar donde se suponía que la vida debía avanzar despacio, donde las mañanas comenzaban con el golpe del martillo del herrero. Y las noches terminaban con la luz de los faroles parpadeando en las ventanas a lo largo de la calle principal. Sin embargo, durante los últimos 3 meses, una tensión se había asentado sobre el pueblo como un velo invisible, apretándose con cada día que pasaba. De día, el sol ardía brillante e implacable, blanqueando las laderas y horneando los caminos de tierra, hasta que el calor temblaba en la distancia. De noche, el viento aullaba a través de las grietas de las montañas, sacudiendo contra ventanas sueltas y silbando bajo las vigas de los techos. Antes, esos sonidos eran solo música de fondo de la vida en el oeste. Pero ahora, cada crujido de la madera y cada ráfaga de aire llevaban un temor oculto. Las madres metían a sus hijos en casa antes del anochecer. Los granjeros se apresuraban con sus tareas, con la vista fija en la línea de árboles, las herramientas aferradas en manos sudorosas como si fueran armas. Los días de mercado, que antes eran el alma del pueblo, se habían reducido a puestos medio vacíos y transacciones apresuradas. La gente de Siderri vivía como prisionera en su propia tierra. Y el carcelero que los mantenía atados por el miedo tenía un nombre: Medianoche. Lo susurraban en los salones y lo murmuraban en los bancos de la iglesia. Hablaban de una criatura nacida de la pesadilla, un caballo tan grande y negro, que parecía tallado de nubes de tormenta, con ojos rojos ardiendo como brasas vivas. El fantasma de la pradera, lo llamaban, una bestia que ninguna cuerda podía retener. Y ningún hombre podía domar. A los niños se les advertía en voz baja: quédate cerca o el caballo negro te encontrará. Las historias no eran exageraciones. Medianoche era real. Una vez había pertenecido a Ethan Cole, uno de los rancheros más ricos del valle. Cole se enorgullecía de domar al ganado más salvaje, alardeando de que ninguna bestia podía resistir su mano. Pero la crueldad era su método. El chasquido de los látigos, el ardor de las picanas eléctricas, la mordida de las cadenas. Medianoche lo soportó todo, hasta que una noche, enloquecido y sangrando, destrozó su corral, rompió su amarra y desapareció en la pradera. Desde ese día, el terror siguió su rastro. Medianoche acechaba las tierras de cultivo como una sombra. Pisoteaba cercas, arrasaba campos de maíz y hacía que el ganado huyera en pánico ciego. Varios hombres que intentaron enfrentarlo terminaron en camas de hospital con huesos destrozados. El ganado aparecía atravesado o mutilado. Las familias abandonaron las granjas más alejadas, mudándose más cerca del pueblo por seguridad. El caballo parecía menos un animal que una fuerza de venganza. Cuando se alzaba sobre sus patas traseras, su relincho resonaba como un trueno rodando por el valle. Cuando sus cascos golpeaban la tierra, el suelo temblaba bajo los pies. Incluso los peones más valientes admitían que preferían enfrentarse a un oso grizzly antes que encontrarse con esos ojos ardientes en la oscuridad. Así que la gente se escondía, y la leyenda crecía. El punto de quiebre llegó en una amarga noche de invierno, cuando otro granero de un agricultor quedó hecho astillas. Bajó la furia de medianoche, y los susurros de impotencia se transformaron en una exigencia de acción. La noticia se propagó rápidamente: el concejo del pueblo se reuniría.
y cada alma con algo en juego en Siderri debía acudir. Esa noche, la luz de las linternas se derramaba desde las altas ventanas del salón comunitario, pintando la nieve con un resplandor dorado. Dentro, el aire estaba cargado de aliento y calor humano. El salón, un edificio tosco de madera de pino, con vigas crujientes y suelos que gemían, estaba abarrotado de pared a pared. Hombres con chaquetas de trabajo, mujeres con chales, incluso niños acurrucados contra las faldas de sus padres. El rugido de voces llenaba la sala. Fragmentos de miedo chocaban unos con otros. «Mató la mula de Henderson», exclamó una mujer, con la voz aguda y quebradiza. «Mi hijo lo vio junto al arroyo, juró que sus ojos brillaban rojos en la oscuridad», murmuró otro. «¿Cuándo terminará esto? ¿Esperamos hasta que mate a un hombre?» El clamor creció hasta que una mano pesada golpeó la madera. El sheriff Colton Briggs estaba de pie al frente del salón. Sus hombros anchos estaban tensos, su rostro tallado en líneas de piedra. Un revólver brillaba en su cadera, y su mano descansaba sobre él con la naturalidad de quien lo siente como parte de su propio cuerpo. Su voz cortó el alboroto como un disparo. «Basta». El silencio se propagó en ondas. Briggs dejó que el momento se alargara, su mirada recorriendo a la multitud. Había sido sheriff durante 3 décadas, y el pueblo había confiado durante mucho tiempo en su juicio en tiempos de peligro. Aquella noche, sus ojos estaban sombríos, la mandíbula tensa. «Hemos intentado esperar. Hemos probado patrullas, cercas, incluso tranquilizantes traídos desde Billings. Nada funcionó. Cada vez que atacamos, la bestia se vuelve peor. Hemos perdido ganado, graneros y sangre. Eso termina ahora». Se enderezó, sus palabras fueron frías y definitivas. «El caballo muere. Yo lideraré a los hombres para acabar con él». Un murmullo bajo recorrió el salón. Algunas voces sonaban aliviadas, otras inquietas. El sheriff Briggs encarnaba la certeza de la ley y el orden, la creencia inquebrantable de que el peligro debe enfrentarse con una bala. Para muchos, sonó como salvación, pero no para todos. Ethan Cole se movió inquieto en su asiento cerca del frente, su pecho ancho forzando un abrigo caro. Sus ojos recorrieron nerviosos a la multitud, evaluando su ánimo, y luego se endurecieron. Levantó la mano exigiendo la palabra. «Ya me han escuchado antes», comenzó, con la voz cargada de arrogancia, aunque el sudor brillaba en su piel. «Ese caballo no es un pobre animal perdido. Es un monstruo. Se los advertí hace meses, cuando se liberó. No me escucharon. Ahora el ganado de Henderson está perdido y 2 hombres casi pierden la vida. ¿Necesitan más sangre antes de actuar?» Algunas cabezas asintieron, murmurando su acuerdo. Cole se aferró a ello. «Cuanto más tardemos, más destruirá. Yo digo que disparemos a esa maldita cosa antes de que se lleve a un niño». Fin de la historia. Sus palabras resonaron con dureza. Pero bajo ellas se escondía otra verdad, una que solo unos pocos intuían. El miedo de Cole no era solo por la seguridad del pueblo. Si medianoche vivía, también vivía la evidencia de su crueldad. Y la crueldad, una vez expuesta, tenía la capacidad de despojar a un hombre de su poder. Al otro lado del salón, la alcaldesa Linda Carver se puso de pie. A sus 40 años, se conducía con una autoridad serena, aunque esa noche el peso de su cargo encorvaba sus hombros. Miró a los habitantes del pueblo con paciencia firme. «Entiendo el miedo», dijo con suavidad, su voz como un bálsamo contra el calor de las brasas. «Todos hemos vivido con él. Pero matar a este caballo delante de nuestros hijos, ¿qué les enseñará? Que toda amenaza debe ser destruida. Que la compasión no tiene lugar aquí». Su mirada se deslizó hacia Briggs y luego hacia Cole. «No niego el peligro, pero no nos apresuraré a derramar más sangre sin considerar lo que eso significa para lo que somos como comunidad». El salón vaciló, dividido entre el acero del sheriff, la fanfarronería de Cole y la cansada compasión de la alcaldesa. Las voces volvieron a alzarse, una tormenta de miedo y rabia.
El aire se espesó, sudor, humo y desesperación se mezclaban hasta que parecía que las propias vigas de madera iban a resquebrajarse bajo la presión. Y entonces, una nueva voz habló. Era baja al principio, áspera por años de silencio, pero se abrió paso en la pausa entre los argumentos. Tal vez no sea malvado en absoluto. Las cabezas se giraron. Al fondo del salón, medio oculto en las sombras, ya Carlos se levantó de su silla. Su abrigo estaba raído, su rostro demacrado, los ojos hundidos por noches sin dormir. Para la mayoría en Siderri, no era más que un fantasma. El soldado roto, el hombre que fue a la guerra en Afganistán y regresó vacío. Vivía solo en las afueras, hablaba poco, su sola presencia era un recordatorio de guerras que la gente prefería olvidar. Los susurros se propagaron al instante. ¿Arlo? ¿Qué hace aquí? La mirada de Jack recorrió el salón, pero sus ojos parecían ir más allá, hacia algún campo de batalla que solo él aún podía ver. Su voz se quebró una vez, luego se afirmó. Tal vez no sea un monstruo, dijo. Tal vez solo esté herido, como los soldados que regresaron de la guerra y ya no pudieron encontrar su lugar aquí. La sala quedó congelada. Las cejas del sheriff Briggs se fruncieron, la sospecha endureciendo su mirada. La mandíbula de Ethan Cole se tensó, los dientes rechinando. La alcaldesa Carver inclinó la cabeza, observando a Jack con un destello de reconocimiento, como si por primera vez lo viera no como una carga, sino como algo más. Durante un largo latido, nadie habló. El fuego chisporroteó en la estufa, lanzando chispas al silencio. Finalmente, alguien murmuró. Está diciendo que deberíamos proteger a ese maldito caballo. Otra voz siseó. Arlo ha perdido la cabeza. Pero otros no dijeron nada. Se quedaron mirando al veterano demacrado y sintieron como el aguijón de la duda punzaba su certeza. Jack no discutió. Dejó que sus palabras quedaran suspendidas en el aire y luego volvió a sentarse lentamente. Los hombros encorvados, pero los ojos aún ardiendo débilmente. El alboroto se reanudó, pero algo había cambiado. Se había abierto una grieta en el muro de miedo que rodeaba a medianoche. No todos la vieron. No todos la admitieron, pero algunos sí. Y en esa frágil fisura, una semilla de posibilidad echó raíces. Ya Carlos salió del ayuntamiento sin decir una palabra. La discusión dentro seguía sacudiendo las vigas de madera mucho después de que las puertas se cerraran tras él, pero no quería saber nada más. Sus botas golpeaban la tierra helada con un peso lento y deliberado mientras avanzaba por la calle principal, el único sonido en una vía amortiguada por la nieve y el silencio. Las lámparas de aceite parpadeaban débilmente en las ventanas a ambos lados, derramando una luz pálida sobre los montones de nieve junto a los umbrales. Las sombras se movían tras las cortinas. Familias observaban. Niños apretados contra las faldas de sus madres, todos siguiéndolo con la mirada. Nadie le hizo un gesto de despedida. La mayoría apartó la vista en cuanto su figura pasó, como si contemplarlo trajera mala suerte. Jack mantuvo los ojos fijos en el camino. Ya estaba acostumbrado a esas miradas, sospecha, lástima, a veces miedo. En Siderri no era simplemente Jack Arlo, ex sargento del ejército de los Estados Unidos. Era el soldado roto, el hombre que volvió a casa pero nunca regresó del todo. El camino ascendía suavemente hacia la línea de árboles, donde un grupo de pinos se inclinaba sobre un sendero estrecho. Más allá se alzaba una cabaña de tablas de pino castigadas por el tiempo, el tipo de lugar que nadie envidiaría. El techo se hundía de un lado, los escalones del porche estaban partidos, y la pintura hacía tiempo que se había rendido al viento y la lluvia. Pero era suya, o lo más parecido a algo suyo en este mundo. Dentro, el aire estaba frío y quieto. Una estufa se acurrucaba en una esquina, apagada. Una mesa de madera mostraba cicatrices de cuchillo y manchas de años de uso. La cama se hundía en el centro, cubierta con una manta de lana gris. En las paredes colgaban unos pocos marcos polvorientos y sobre la repisa,
2 medallas de servicio, empañadas hasta adquirir un tono bronce apagado. Jack evitaba mirarlas siempre que podía. Para él no eran honores, sino recordatorios de lo que habían costado aquellas cintas. El silencio era espeso, de ese que oprime el pecho y hace que respirar se sienta como una carga. Encendió un pequeño fuego en la estufa. Las llamas proyectaron un resplandor inquieto por la habitación estrecha, y luego se dejó caer en la silla que crujió bajo su peso. Se quitó las botas despacio, una tras otra. El cuero estaba agrietado y marcado, como sus propias manos. Se quedó allí largo rato, mirando el fuego. Pero en su mente, aquella luz se transformó en un resplandor muy distinto. La neblina naranja de un desierto al otro lado del mundo, Afganistán. La arena le había quemado la piel y llenado los pulmones. Los helicópteros golpeaban el aire sobre sus cabezas, y su escuadra descansaba a la sombra de un muro, riendo y cambiando bromas antes de la siguiente patrulla. Recordó a Miller. El sargento Tom Miller sonriendo mientras tallaba iniciales en la culata de su rifle. Miller siempre llevaba una sonrisa fácil, un contrapeso a la oscuridad que se filtraba en todos ellos. Cuando todo esto termine, había dicho Miller, las primeras rondas corren por mi cuenta. Y la segunda. Y la tercera. El recuerdo cambió. Las risas se cortaron de golpe. Un destello blanco cegador, seguido por el rugido de una explosión que desgarró arena y piedra. Jack se sintió lanzado al suelo, con los oídos zumbando y el polvo ahogándole los pulmones. El mundo se volvió humo y gritos. Gateó hacia el sonido de la voz de Miller y lo encontró hecho un guiñapo, sangrando, su cuerpo roto más allá de toda salvación. «Aguanta, Tom», había suplicado Jack, presionando las manos contra heridas que no podía cerrar. «Vas a estar bien. Vas a estar bien». Pero los ojos de Miller se apagaron, y su mano se deslizó fuera del agarre de Jack. El fuego en la estufa chisporroteó, devolviéndolo a la cabaña. Pero el peso de aquel desierto se le quedó pegado al pecho como una armadura que jamás podría quitarse. Murmuró a las llamas como si confesara ante un confesor que nadie más podía oír. Salí con vida, pero una parte de mí se quedó allí, murió allí. Las noches eran lo peor. Los sueños se convertían en tiroteos, el silencio, en el silbido de proyectiles entrantes. Se despertaba empapado en sudor, jadeando, a veces con las manos tan apretadas que las uñas le marcaban medias lunas sangrientas en las palmas. Otras veces despertaba de pie, el corazón desbocado, convencido de haber oído disparos fuera de la puerta. La gente del pueblo nunca vio ese lado suyo. No lo necesitaban. Solo sabían que ahora era diferente. Impredecible. Alguien que vivía apartado porque no podía vivir entre ellos. En Cedar Ridge, los rumores viajaban más rápido que los caballos. Los niños se apartaban corriendo al otro lado de la calle cuando él pasaba. Las mujeres se inclinaban unas hacia otras, murmurando. «Pobre hombre. No está bien de la cabeza». Algunos hombres se burlaban abiertamente. Deberían haberlo dejado allá si no podía volver entero. Jack apretaba la mandíbula y seguía mirando al frente. No tenía respuestas para ellos. La verdad era peor que sus palabras. Tenían razón, al menos en parte. Él no estaba completo. Una vez regresó con el peso de las medallas en el bolsillo, prendidas en el pecho durante alguna ceremonia que no significó nada. La misma gente del pueblo que entonces lo elogió ahora lo evitaba, como si la fractura del alma fuera contagiosa. Para ellos, él era la encarnación de lo que más temían, la prueba de que la guerra no siempre devuelve héroes, sino cáscaras vacías, una sombra entre hombres vivos. Aquella noche, el viento volvió a levantarse, silbando entre los pinos hasta que toda la cabaña tembló sobre sus cimientos. Jack se revolvía bajo la manta, medio dormido, flotando entre los recuerdos iluminados por el fuego de Afganistán y el silencio opresivo de Cedar Ridge. Entonces llegó un sonido que partió la noche en dos.
Un relincho largo y furioso, rodando por el valle como un trueno. No era un llamado cualquiera. Era rabia y dolor entrelazados en uno solo. Un grito que hizo vibrar los cristales en sus marcos. Jack se incorporó de golpe, con la respiración atrapada en el pecho. Por un instante creyó estar soñando, de vuelta en el desierto, escuchando los gritos de hombres moribundos. Pero no. Esto era real. Sacó las piernas de la cama y abrió la puerta, saliendo descalzo al porche. La nieve crujió bajo sus pies y el frío le mordió la piel. La noche se extendía vasta y negra, las montañas alzándose como sombras de dioses. Desde lejos, al otro lado de los campos, el sonido volvió a escucharse, más agudo esta vez, cargado de desesperación. Medianoche. Jack se aferró a la baranda, el pulso martilleándole. Escuchó con más atención. Bajo la furia percibió algo más. Algo que otros en el pueblo no habían notado. No era pura rabia, sino desesperación. No hambre de violencia, sino el aullido de una criatura que había sido quebrada demasiadas veces. Susurró hacia la noche, como si el viento pudiera llevar sus palabras a través de los kilómetros. Gritas como yo en mis sueños. No estás solo furioso. Estás perdido. El sonido se desvaneció, tragado por la distancia, pero la conexión permaneció. Casi podía sentir las vibraciones en los huesos, como si un lazo se hubiera tensado entre su pecho y el corazón de la bestia. En ese instante, un pensamiento se cristalizó. Tal vez él y el caballo negro no eran enemigos. Tal vez eran espejos. De vuelta dentro, se sentó pesadamente a la pequeña mesa. El fuego se había consumido casi por completo, dejando solo brasas que latían débilmente, como el corazón de una estrella moribunda. Se encorvó, con los codos sobre la madera, los ojos fijos en la nada. Si no lo intento, murmuró a la oscuridad, me consumiré aquí. Me pudriré en silencio hasta que no quede nada. Se frotó el rostro con ambas manos, los dedos temblorosos, y luego alzó la vista hacia la pared donde colgaban las medallas. Parecían burlarse de él. Pero si puedo salvarlo, quizá pueda salvarme a mí mismo. La decisión, una vez tomada, se asentó en su interior, pesada pero firme. Iría hasta medianoche. No llevaría cuerda, ni látigo, ni rifle. Llevaría solo aquello que a la bestia siempre se le había negado, comprensión. Jack se levantó, cruzó hasta la lámpara sobre la mesa y la apagó de un soplo. La oscuridad irrumpió, envolviendo la cabaña en silencio. Solo el débil resplandor de las brasas iluminaba lo suficiente su rostro para revelar el fuego en sus ojos. Ya no la mirada muerta de un fantasma, sino la chispa frágil de un hombre que, por fin, había encontrado un propósito. El cielo seguía negro cuando Jack dejó su cabaña. La escarcha se aferraba a los bordes de los pinos, y una densa neblina se deslizaba baja por el valle, devorando postes de cercas y tocones de árboles hasta que la tierra parecía un mar fantasmal. Jack ajustó su viejo abrigo militar alrededor de los hombros. La tela estaba gastada en los codos, pero aún conservaba el leve olor a arena y aceite de armas, fantasmas de otra vida. Sus manos estaban vacías. No llevaba cuerda, ni rifle, ni arma alguna. El camino hacia el campo Patterson serpenteaba entre hierbas de la altura de la cintura, cubiertas de escarcha. La vieja cerca a su lado se inclinaba borracha, con tablas partidas y clavos oxidados. Jack se detuvo de vez en cuando, agachándose para tocar el suelo. La tierra estaba marcada por profundas medias lunas, huellas de cascos. Algunas eran recientes. Escuchó con atención, solo el leve silbido del viento entre la hierba y el canto distante de una alondra. La quietud debería haber sido reconfortante, pero para Jack se sentía como el silencio antes de una emboscada. Su pulso martilleaba, los viejos reflejos del soldado despertando en su interior, pero su paso no vaciló. La muerte no era una desconocida para él. Había caminado a su lado demasiadas veces como para temer ahora su presencia. Cada paso hacia adelante era deliberado, un juramento, enfrentaría al semental negro. Desde algún lugar más allá del velo de niebla surgió un sonido que le sacudió hasta la médula.
Un chillido agudo y salvaje, un trueno que avanzaba sobre dos patas. El grito barrió el valle como un frente de tormenta, sacudiendo los árboles y lanzando una bandada de aves al cielo con alaridos. Entonces apareció la forma. Al principio fue solo una sombra entre sombras. Pero cuando la niebla se adelgazó, emergió una figura colosal. El semental era una montaña de músculo envuelta en piel oscura y fría. Su crin colgaba enredada como un estandarte de humo. Sus ojos ardían en la bruma, rojos como brasas encendidas en ceniza. Medianoche. El caballo estrelló un casco contra el suelo y la tierra estalló hacia arriba como metralla. Una y otra vez golpeó, cada impacto reverberando en la tierra hasta hacer vibrar las botas de Jack con su ritmo. Chorros de vapor brotaban de sus hollares abiertos, columnas blancas retorciéndose en el aire helado del amanecer. Bajó la cabeza, las orejas pegadas hacia atrás, cada línea de su cuerpo gritando violencia. Era la misma visión que había hecho huir a rancheros curtidos. La pesadilla que había atormentado a Siderry durante meses. Ningún hombre en su sano juicio se mantendría firme ante aquella imagen de furia. Pero Jack lo hizo. Se detuvo. No corrió, no alzó las manos, no buscó un arma que no llevaba. Simplemente se quedó de pie. Los viejos instintos estallaron en su pecho, el corazón golpeando, la respiración corta, los músculos tensos como si esperara un tiroteo. Pero se obligó a permanecer inmóvil. Observó al animal como observaría un campo de batalla. El tropiezo de su aliento, el ritmo de sus golpes, la forma en que el pecho se alzaba y caía no con rabia, sino con pánico. El olor a sudor y miedo se deslizaba por el aire frío, afilado como el hierro. No era solo furia. Era terror usando la máscara de la rabia. Jack cerró los ojos un instante y aspiró profundamente, estabilizándose. Cuando volvió a abrirlos, susurró en voz alta, aunque la niebla se llevara sus palabras con suavidad. Este no es mi enemigo, se dijo a sí mismo. Es otra alma desgarrada. Sintió que su cuerpo temblaba del mismo modo en que había temblado en las trincheras, esperando que cayeran los proyectiles. Pero no apartó el miedo. Lo dejó recorrerlo. Dejó que le recordara que estaba vivo. El miedo, al fin y al cabo, era algo que conocía demasiado bien. La voz de Jack rompió el silencio. Yo temblé como tú una vez, dijo. Su voz era baja, áspera, pero se sostenía en la quietud. No somos tan distintos, tú y yo. Las palabras no fueron una orden. Ni siquiera fueron pronunciadas para domar. Fueron una confesión. Las orejas del semental se agitaron. Alzó la cabeza de golpe, las fosas nasales dilatándose. Lanzó un relincho corto y salvaje y golpeó el suelo con tanta fuerza que nubes de tierra se elevaron en la niebla, pero no cargó. Jack mantuvo su posición. No avanzó, no retrocedió. Volvió a hablar, esta vez más suave. No llevó látigo, ni cadena, ni cuerda. Solo miedo, igual que tú. El viento atrapó su voz, mezclándola con el siseo de la hierba. El sonido, despojado de desafío, se deslizó en la quietud como agua entre la piedra. Las orejas de medianoche giraron hacia adelante. El semental resopló, sacudiendo la cabeza con violencia, pero entonces algo cambió. Era pequeño, casi imperceptible. Un paso atrás. No el impulso agresivo del ataque, sino la retirada vacilante de la duda. Su cuerpo seguía tenso, el pecho aún agitado, pero el aliento que escapaba ya no desgarraba el aire con furia. Salía entrecortado y cansado, el sonido de una criatura exhausta por su propia rabia. Sus ojos seguían ardiendo, pero en ellos no había solo fuego. Había duda, una búsqueda. Jack notó cada detalle, el temblor en los músculos del flanco, el cambio de peso de una pata a otra. No sonrió, no suspiró, no se movió. Un solo gesto en falso rompería el frágil hilo que había surgido entre ellos. Pero aquel único paso atrás bastó. Era la grieta en la armadura, la primera fisura en un muro construido de dolor y violencia.
La niebla comenzó a disiparse cuando los primeros rayos del sol se deslizaron sobre la cresta. La luz se derramó por el campo, atrapándose en el pelaje oscuro del semental, pintando su lomo con vetas de oro apagado. Jack y Medianoche permanecían a unos pocos metros de distancia, el aire entre ellos cargado de todo lo que no se había dicho. Un hombre y una bestia, ambos sobrevivientes, ambos marcados, ambos cargando con pesos que no habían elegido. Los pensamientos de Jack susurraban al ritmo de su corazón. Si puedo atravesar esta coraza, si puedo tocar lo que aún queda dentro, tal vez ambos podamos salvarnos. Lentamente, con deliberación, comenzó a retroceder. No le dio la espalda, nunca la giró, sino que se apartó manteniendo la mirada firme, como diciendo, no soy un peligro para ti. Su voz viajó suave por la bruma, más voto que promesa. Volveré. No te haré daño. Las orejas de Medianoche se movieron. No lo siguió, pero tampoco se alzó ni gritó. Simplemente se quedó allí, observando mientras el hombre se retiraba. Jack llegó a la línea de la cerca, apoyó una mano en el poste desgastado y se detuvo. Durante un largo instante, él y el semental sostuvieron la mirada a través del campo. Dos exiliados unidos por el silencio. Luego Jack se dio la vuelta y se alejó, su figura siendo tragada una vez más por la niebla, dejando atrás no miedo, no furia, sino la frágil semilla de algo distinto. Esperanza. Para la mañana, la historia ya se había propagado como un incendio. Ya Carlo se había enfrentado cara a cara con el semental negro, y había vivido. Así lo llevaban los primeros susurros. En el café, donde el café humeaba en tazas desconchadas y los chismes se servían más calientes que la bebida, el relato crecía con cada repetición. Lo miró fijamente, juró un ranchero, golpeando el mostrador. Le clavó la mirada al mismísimo diablo, y la bestia retrocedió. Al otro lado de la sala, alguien negó con la cabeza. Suerte, nada más. La próxima vez lo pisoteará hasta enterrarlo. Ya lo verán. En la tienda general, las madres apretaban a sus hijos mientras contaban lo que habían oído. Ni siquiera llevaba cuerda, dijo una, extrañada y asustada a la vez. Ni cuerda, ni rifle, solo palabras. En el patio de la escuela, los niños recreaban la escena. Uno golpeaba el suelo con los pies y resoplaba como un toro, otro alzaba las manos vacías y susurraba. Somos iguales, tú y yo. Las niñas chillaban y huían, solo para volver a acercarse, con la curiosidad ardiendo en los ojos. El pueblo que había permanecido sumido en el silencio durante meses ahora vibraba con algo distinto, una energía extraña e inquieta. El miedo seguía allí, pero entrelazado con algo más peligroso, la esperanza. En la oficina del sheriff, el ambiente era todo menos esperanzador. Colton Briggs golpeó el escritorio con la palma, haciendo temblar la lámpara y dispersando papeles. Su ayudante se estremeció en un rincón. Quiere matarse, gruñó Briggs, el bigote erizado con cada palabra. Es su problema. Pero que me condenen si voy a permitir que el resto de este pueblo se aferre a su estupidez. Se puso a caminar de un lado a otro de la habitación, las botas rechinando contra las tablas del suelo. Briggs había sobrevivido a 3 décadas de trabajo policial en Wyoming. Había visto lo que ocurría cuando la duda costaba vidas, cuerpos rotos, familias llorando, tumbas cavadas demasiado pronto. Vivía según un solo credo, la acción decisiva mantenía a la gente con vida. Todo este cuento de escuchar a un caballo asesino es una estupidez, escupió. Necesitamos trampas de acero, rifles. Terminar con esto antes de que alguien más acabe en un ataúd. Convocó a sus ayudantes y desenrolló un mapa del campo Patterson. Con un lápiz corto marcó posiciones, tiradores en la cresta, una línea de lazos junto al arroyo, linternas listas para una batida nocturna. La mandíbula, dura como granito. Caballeros, lo atraparemos o lo abatiremos. De cualquier modo, el peligro muere. Para Briggs, ya Carlo no era valiente. Era imprudente. Y la imprudencia no tenía lugar cuando la seguridad de toda una comunidad estaba en juego. La alcaldesa Linda Carver lo veía de otra manera, aunque la duda la roía.
Convocó una reunión con Briggs y varios de los rancheros más veteranos del pueblo en la gélida sala del concejo. Entrelazó las manos sobre la mesa, los nudillos blancos. No niego el peligro, comenzó. Pero si Jack realmente calmó al animal, aunque fuera por un momento, quizá deberíamos considerar otra vía. ¿Necesitamos más derramamiento de sangre? Briggs soltó una risa sin humor. Un momento de calma no borra 3 meses de terror. No deje que un tonto con suerte la engañe con misericordia, señora alcaldesa. Ese caballo es un asesino. Linda sostuvo su mirada, aunque la intensidad de Briggs era como calor presionándole el rostro. Quería seguridad para su gente, pero también recordaba los ojos abiertos de sus propios hijos cuando le preguntaron si medianoche entraría al pueblo. Pensó en la lección que les daría si la única respuesta era una bala. Se volvió hacia la ventana. Afuera, un grupo de chicos se lanzaba una pelota en el patio helado, su risa entraba débilmente. La escena le arrancó un suspiro. Cada decisión que tomaba quedaba grabada en el futuro que esos chicos heredarían. Si ordenaba matar, ¿qué lección quedaría? ¿Que la violencia resuelve todos los miedos? Apretó los labios. La elección pesaba más que cualquier decreto que hubiera firmado. Mientras las autoridades luchaban con sus decisiones, la gente del pueblo se partió en bandos. En el Saloon Malister, los hombres se apiñaban alrededor de la estufa, jarras de whisky en mano, voces cargadas de escepticismo. Arlo perdió la cabeza, se burló uno. No se hace retroceder a un caballo demonio hablándole. La próxima vez lo hará Puré. Con los monstruos no se habla, añadió otro. La única forma es el plomo. Asintieron con gravedad, la convicción endureciéndose entre humo y licor. Pero en un rincón, un viejo peón llamado Dawson negó despacio con la cabeza. Lo vi en Afganistán, dijo. Cargó a un hombre a la espalda media milla bajo fuego. No se rindió entonces. Tal vez ve algo que nosotros no. La mesa quedó en silencio un instante y luego las voces volvieron, descartando la idea. Aún así, una semilla había sido plantada. En el mercado del sábado, los susurros sonaban distinto. Mujeres comprando flores se inclinaban, voces suaves. Mi prima jura que vio al caballo dar un paso atrás, dijo una, con los ojos muy abiertos. Como si estuviera escuchando. Quizá esté loco, admitió otra. Pero, ¿y si tiene razón? El pueblo había vivido tanto tiempo con miedo que incluso un hilo de esperanza brillaba como una antorcha en la oscuridad. Y esa antorcha partió a la gente en dos. Jack mismo caminaba por el centro de todo, tan silencioso como siempre. Oía burlas, sospechas, asombro, pero le pasaban como el viento contra la piedra. Una tarde, un grupo de hombres le bloqueó el paso fuera del café. ¿Cuál es tu plan?, exigió uno. ¿Por qué no dejar que el sheriff lo termine con una bala? ¿A qué juegas? El rostro de Jack estaba hundido por noches sin dormir, el abrigo le colgaba del cuerpo. Le sostuvo la mirada sin pestañear. No quiero matarlo, dijo con sencillez. Quiero escuchar. Por un momento hubo silencio. Luego estallaron risas, ásperas y cortantes. ¿Escuchar a un caballo? Se burló uno. Estás más loco de lo que pensábamos. Pero no todos rieron. Un hombre frunció el ceño, inquieto por la calma en la voz de Jack. Una mujer cercana, cargando compras, se detuvo a medio paso, en sus ojos pasó algo parecido al reconocimiento. Jack no explicó más. No lo necesitaba. Sus palabras no estaban hechas para convencerlos. Eran simplemente la verdad que llevaba consigo. El silencio que siguió pesó más que cualquier discusión, apagando el aguijón de las burlas. Al final de la semana, todo el pueblo estaba en equilibrio sobre el filo de un cuchillo. Los rumores saltaron de boca en boca, Jack lo intentaría de nuevo. El sheriff preparaba los rifles. La alcaldesa dudaba. Nadie sabía cómo se desarrollaría, solo que algo se acercaba. En las casas, las familias se reunían junto al fuego,
debatiendo qué harían cuando llegara el momento. En la iglesia, se elevaban oraciones no solo por seguridad, sino por guía. La gente de Siderri ya no miraba solo las sombras más allá de sus cercas. Miraban allá a Carlo. ¿Caería, o arrancaría un milagro de las fauces del miedo? Briggs pulía su rifle, la mandíbula tensa, negándose a apostar vidas. Carver permanecía despierta ante su ventana, preguntándose qué camino llevaría a su pueblo hacia adelante sin condenarlo al arrepentimiento. Y Jack seguía moviéndose en silencio, pasando junto a miradas y susurros, atravesando la grieta entre la esperanza y el desprecio. Una noche salió del pueblo sin decir palabra. Sus botas crujían sobre la tierra helada, los hombros firmes contra el viento. La multitud que se había reunido se abrió a su paso, algunos negaban con la cabeza, otros lo miraban con oraciones silenciosas en los labios. No miró atrás. Su camino lo condujo hacia los campos, hacia la niebla, donde el semental negro aguardaba, como si el destino hubiera tejido sus nombres en el mismo hilo. Fuera tragedia o milagro, Siderri pronto lo sabría. La mañana amaneció gris y sombría sobre Siderri. Las nubes colgaban bajas, pesadas con la promesa de nieve, y el viento barría el valle con un filo lo bastante agudo como para morder la piel. Al salir el sol, el camino hacia el campo Patterson ya estaba abarrotado. La noticia se había extendido durante la noche como fuego en hierba seca, ya Carlo volvería a enfrentarse al semental. Llegaron en carretas y a caballo, envueltos en abrigos y bufandas. Las botas crujían sobre el suelo helado. Los hombres se apoyaban en las cercas. Las mujeres apretaban los chales contra los hombros. Los niños se asomaban desde detrás de las piernas de sus padres. Todo el pueblo, parecía, se había reunido a lo largo de la cerca gastada que marcaba el borde del campo abierto. El sheriff Colton Briggs estaba allí desde el principio. Su corpulencia bien plantada en el centro de la multitud, el rifle cruzado sobre el pecho. Un puñado de ayudantes lo flanqueaban, armas listas, miradas nerviosas dirigidas hacia la niebla que aún se aferraba al suelo. A su lado estaba la alcaldesa Linda Carver, el rostro pálido y demacrado, cada respiración lenta y medida, como si le costara no dejar escapar la tormenta que llevaba dentro. Y el doctor Samuel Ortiz, el veterinario traído de 2 pueblos más allá, llegó con su maletín de cuero y un rifle tranquilizador colgado del hombro. Dejó la bolsa sobre una caja, ajustó sus gafas y examinó el campo como un hombre a punto de operar, sabiendo que un solo corte mal dado podía matar al paciente. Un murmullo recorrió la cerca. Todos conocían la verdad. Un paso en falso, un movimiento equivocado, y el campo se convertiría en un matadero. El sonido llegó primero. Un alarido que partió la fría mañana, salvaje y desgarrador, resonando desde algún lugar profundo de la niebla. Los niños gritaron. Los hombres maldijeron entre dientes. Las madres atrajeron a los pequeños contra sí. Entonces la niebla se abrió como si la propia violencia la desgarrara. Y el semental irrumpió. Medianoche entró atronando en escena, lacrinondeando como un estandarte negro. Sus cascos desgarraban la tierra congelada en pedazos que saltaban por el aire. Su cuerpo enorme ondulaba de músculo, cada zancada retumbaba como un tambor de guerra. Se alzó sobre las patas traseras y el cielo pareció encogerse ante él, su relincho rodando por el valle como trueno. La multitud retrocedió al unísono. Incluso los rancheros más fuertes dieron un paso atrás, arrastrados por el instinto lejos de la pesadilla con la que habían vivido durante meses. Un niño sollozó hasta que su madre le apretó el rostro contra el abrigo. En algún punto de la muchedumbre, un hombre susurró con voz ronca. «Dios mío, de verdad es un monstruo». El campo tembló cuando medianoche se detuvo. Su pecho subía y bajaba como un fuelle, vapor brotando de sus hollares en nubes blancas. Sus ojos ardían, brasas encendidas en un cráneo negro. Golpeó el suelo una y otra vez, haciendo vibrar la tierra con cada impacto. Era, en todos los sentidos, el fantasma que había acechado la pradera, listo para desatar la ruina. «Sheriff, dispárele», gritó alguien desde la multitud. «No, esperen. ¿Déjenlo intentarlo otra vez?», respondió otro.
La cerca traqueteó cuando la gente se apretó contra ella, dividida entre el terror y el impulso de presenciar algo extraordinario. En medio del tumulto, una figura dio un paso al frente. Jack Harlow. Empujó entre los curiosos, su viejo abrigo militar azotando su figura delgada, las botas arrastrándose por la tierra. No llevaba nada en las manos. Ni rifle, ni cuerda. Solo la quietud de un hombre que camina hacia su propio juicio. La multitud cayó en un silencio incrédulo cuando cruzó la línea de la cerca y entró al campo. «Está loco», murmuró alguien. «Va a morir», susurró otro. «Jack», ladró el sheriff Briggs, avanzando. Su voz cortó el campo como un látigo. «Detente donde estás. Te van a matar». Jack no se detuvo. Ni siquiera miró al sheriff. Su mirada seguía fija en la bestia que lo aguardaba. Cuando estuvo lo bastante cerca como para que todos lo oyeran, su voz se alzó baja pero firme. «Ya no estás vencido», llamó al caballo. «Si quieres matarme, hazlo. Yo ya morí una vez allí, en el campo de batalla». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un desafío, como una plegaria. La multitud enmudeció. Incluso el viento pareció contener el aliento. Solo quedaba un soldado roto, desarmado, frente a una bestia que había desafiado balas y trampas por igual. Medianoche respondió con furia. Bajó la cabeza, las orejas clavadas hacia atrás, los ojos en llamas. Lanzó un relincho largo y penetrante que sacudió la médula de cada hueso del valle. Sus cascos golpearon el suelo con tal fuerza que la tierra salió disparada en chorros, enviando un temblor por las tablas de la cerca. Se oyeron jadeos. Briggs llevó el rifle al hombro de golpe, el cañón elevándose con precisión mortal. La mandíbula apretada, el tendón del cuello tenso. «Un paso más», gruñó y lo abató. El doctor Ortiz alzó la mano de inmediato. «Espere. Si dispara ahora, perderemos la única oportunidad de alcanzarlo». Su voz temblaba, pero la convicción se mantenía firme. Carver entrelazó las manos, los nudillos blancos. Sus ojos iban del rifle del sheriff a la figura delgada de Jack en el campo. «Dios, ayúdanos», murmuró, desgarrada entre la seguridad y la esperanza. La multitud se agitó, las voces chocando. «Dispárenle». «No. Déjenlo intentarlo. No lo dejen morir». Pero Jack no se inmutó. Permaneció donde estaba, el pecho elevándose lentamente, la mirada firme. En su rostro no había terror, solo una extraña serenidad, como si ya hubiera hecho las paces con el final que lo aguardara. La escena quedó congelada, un rifle apuntando a la bestia. Una bestia a punto de cargar. Y un hombre con nada más que su voz. Entonces, de forma casi imposible, Medianoche vaciló. Golpeó el suelo una vez más, desgarrando el aire con su grito. Pero en lugar de lanzarse hacia adelante, se detuvo. Su respiración rugía, áspera y entrecortada. El impulso asesino no llegó. Las orejas del semental se movieron. La cabeza se inclinó apenas. Por primera vez en meses de violencia, no parecía un demonio, sino una criatura atrapada en la indecisión. El dedo de Briggs se tensó sobre el gatillo. Y entonces él también lo vio, el destello de la duda. Sus manos temblaron a su pesar. Bajó el rifle un poco, aunque no del todo. La voz de Ortiz se quebró de asombro. «Está escuchando. Dios mío, está escuchando». Los ojos de Jack se suavizaron. Dio un paso más, sus botas crujiendo sobre la hierba escarchada. Susurró, y todos los oídos tensos se inclinaron para oírlo. «No eres un monstruo», le dijo al semental. «Conozco tu miedo. Yo también lo he cargado». El sonido pareció ondular en el aire, entretejiéndose con la niebla, con el silencio que siguió. Y la multitud, más de 100 almas, contuvo el aliento al unísono. El cuerpo de Medianoche seguía tenso, cada músculo tirante. Pero algo había cambiado.
Su cabeza no se inclinó para cargar. Su respiración, aunque pesada, perdió el filo agudo de la rabia. Los ojos que antes ardían en fuego ahora brillaban con algo distinto, confusión, tal vez incluso el primer temblor del reconocimiento. La multitud osciló al borde de la histeria. Una mujer se llevó la mano al pecho y susurró: «¡Santo Dios!». Se detuvo. Un ranchero se quedó boquiabierto, negando con la cabeza. Eso debería haberlo destripado. El sheriff Briggs, con el rifle aún medio alzado, entrecerró los ojos. Abrió la boca y volvió a cerrarla, como si ninguna palabra pudiera salvar la distancia entre lo que creía y lo que estaba presenciando. La alcaldesa Carver soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Sus hombros se relajaron por primera vez en meses, y su mirada se clavó en Jack con algo parecido a la esperanza despertando en sus ojos. Jack se mantenía erguido en el campo, los brazos sueltos a los costados, la voz serena. «Ya morí una vez», dijo de nuevo, no a la multitud, sino a la bestia frente a él. «Esta vez elijo vivir. Y quiero que tú también vivas». No hubo aplausos ni vítores. Solo silencio. Un silencio espeso y tembloroso, cargado con la sensación de que cada alma presente acababa de presenciar la primera grieta en el muro de miedo que los había aprisionado. El fuego del terror que había consumido a Cedar Ridge titiló, y en su lugar, comenzó a arder una llama frágil de algo nuevo. El campo quedó en calma, un silencio tan pesado que oprimía el pecho. Cientos de ojos se fijaron en la figura delgada de Jack Harlow, de pie frente al semental monstruoso y la línea de rifles aún apuntando a la bestia. Un solo aliento errado, un movimiento brusco, y la sangre mancharía la hierba. Jack aspiró despacio, como si extrajera fuerza del propio aire helado. Alzó el brazo con cuidado deliberado, la palma vuelta hacia arriba, en el gesto universal de paz. El movimiento era tan frágil que parecía que el aire mismo pudiera quebrarse a su alrededor. Medianoche sacudió la cabeza, las fosas nasales dilatándose, la crin azotando como fuego negro al viento. Sus cascos removieron la tierra, lanzando terrones de suelo congelado. Cada resoplido era agudo y furioso, vibrando en la médula de todos los presentes. «No», gritó alguien desde la multitud. «Lo va a matar». Pero Jack no retrocedió. Mantuvo su posición, las manos firmes en el aire. Los ojos tranquilos, la mirada nivelada no como desafío, sino como invitación. Dio medio paso más, cerrando la distancia por la fracción más pequeña posible. Su rostro era sereno, casi tierno. Durante un largo instante, el semental permaneció inmóvil, como una estatua tallada en furia. Sus ojos rojos fijos en la mano alzada, cada músculo temblando, la respiración estallando como un motor de vapor. Entonces algo cambió. Los resoplidos furiosos se ralentizaron, cada aliento se volvió más profundo, más estable. El gran pecho subía y bajaba, la violencia suavizándose en su ritmo. Rascó el suelo una vez más, un pisotón atronador que hizo estremecerse a la multitud. Pero en lugar de cargar, la enorme cabeza comenzó a bajar. Un coro de jadeos se estalló entre la gente. Las madres gritaron, cubriendo los rostros de sus hijos, seguras de que estaban a punto de presenciar una muerte. Los hombres maldijeron y retrocedieron, aferrándose a las tablas de la cerca. Pero el golpe mortal nunca llegó. La cabeza de Medianoche descendió más y más, hasta quedar al alcance de la mano extendida. La bestia gigantesca permaneció inmóvil, vapor enroscándose desde sus hollares, los ojos ardientes fijos en Jack. El mundo pareció contener la respiración. Nada se movía salvo el susurro del viento entre la hierba helada y los corazones acelerados de la gente del pueblo, que no se atrevía ni a parpadear. Jack cerró el último centímetro de distancia. Su palma curtida se apoyó con suavidad en la frente del semental. La textura lo sorprendió, pelo áspero y grueso, húmedo de sudor, con un calor que irradiaba como fuego desde debajo de la piel. Bajo su mano sintió un temblor, el estremecimiento de un animal aún atrapado en batalla con sus recuerdos. Un sonido emergió del pecho del semental. No el alarido de furia que había atormentado el valle, sino un gemido bajo y gutural. Era el sonido de cadenas rompiéndose,
de un suspiro arrancado desde lo más profundo de un alma torturada. El cuerpo masivo se movió. Los hombros que se alzaban como muros de hierro comenzaron a descender. Los músculos se aflojaron, los temblores cesaron, la respiración se estabilizó. Por primera vez, la bestia parecía menos un fantasma de destrucción y más una criatura viva, herida, cansada, esperando. Jack cerró los ojos. Su voz salió ronca, a punto de quebrarse. Ahora lo entiendo, susurró. Te hicieron un monstruo del mismo modo que la guerra me hizo a mí. Pero no tenemos que quedarnos ahí. Podemos volver. No hablaba solo al caballo. Se hablaba a sí mismo. Su mano se movió despacio, deslizándose por la ancha frente, los dedos recorriendo el arco del rostro. Sintió el latido bajo la piel, poderoso, pero ya no frenético. No el martillo de la rabia, sino el pulso de la supervivencia. El campo estalló no en gritos, sino en un suspiro colectivo que se transformó en sollozos y manos temblorosas. Las mujeres se abrazaban, lágrimas surcando sus rostros. Hombres curtidos por años de vida ranchera se limpiaban los ojos sin vergüenza. Es dócil, gritó un niño, maravillado. Ahora es dócil. El sheriff Briggs bajó el rifle centímetro a centímetro. Sus labios se separaron, los ojos húmedos. Su voz se quebró al murmurar. 30 años. Nunca he visto nada igual. La alcaldesa Carver se llevó una mano al pecho, el cuerpo temblando. Dios nos ha enviado un milagro, susurró. El doctor Ortiz escribía frenéticamente en su cuaderno, la mano temblándole tanto que las palabras salían torcidas. Esto no es doma, murmuró. Esto es sanación. La energía de la multitud se transformó. El miedo se disolvió en asombro y luego en reverencia, como si no estuvieran en un pastizal, sino en una catedral donde acababa de ocurrir algo sagrado. Y por dentro, Jack también temblaba. La presión de su mano contra la cabeza del semental abrió una compuerta de recuerdos. Las imágenes irrumpieron en él, el sol del desierto, los gritos de los compañeros, los ojos sin vida de Miller. Oyó el traqueteo de los disparos, sintió el impacto de las explosiones. Vio los rostros de civiles atrapados en el fuego cruzado, los fantasmas que lo habían seguido hasta casa. Pero, mientras los recuerdos se alzaban, otro sonido los atravesó. El rumor bajo y constante de la respiración del caballo. La vibración bajo su mano era real, firme, viva. Ahogó los disparos, suavizó los gritos. Las lágrimas le ardieron en los ojos. Su susurro salió quebrado, pero feroz. Si puedes perdonar a los hombres por lo que te hicieron, quizá yo pueda perdonarme a mí mismo. Sus hombros se hundieron cuando el peso que había cargado durante años comenzó a levantarse, fracción a fracción. En ese instante supo que el milagro no era solo que la bestia se hubiera calmado. Era que se habían encontrado. El círculo estaba completo. Un soldado destrozado y un animal roto. Ambos privados de paz. Ambos encontrándola ahora en la quietud de un solo contacto. Medianoche se inclinó hacia la mano. No con fuerza, no con violencia, sino con una presión lenta y confiada. La enorme cabeza se apoyó con suavidad, casi con ternura, contra el hombre que se había atrevido a plantarse desarmado. Jack retiró la mano despacio, como en una oración. Pero Medianoche no retrocedió. Se movió, ladeó la cabeza y rozó la palma, como pidiéndole que regresara. Desde lo profundo del pecho del semental surgió un sonido, un zumbido largo y resonante, bajo y apacible. Era música nacida no de cuerdas ni de voz, sino de algo más antiguo, más primitivo, el sonido de la paz redescubierta. La multitud permaneció inmóvil. Nadie se atrevió a romper el hechizo. Aquí y allá, sollozos suaves cruzaban el campo, callados y sin vergüenza. Jack se volvió hacia ellos, la palma aún apoyada con ligereza en el rostro del caballo. Su voz sonó firme, lo bastante clara para que todos la oyeran. No necesita morir, dijo. Necesita ser escuchado, igual que todos nosotros. En ese momento, el sol asomó por la cresta,
derramando oro sobre el valle. La luz cayó sobre el hombre y el caballo, envolviéndolos en un resplandor que parecía una bendición. El campo que se había preparado para la matanza quedó, en cambio, bañado por el amanecer. Y por primera vez en meses, Sider-Ri respiró como uno solo. El campo seguía envuelto en silencio tras el toque milagroso. El único sonido era el ritmo lento de la respiración de medianoche y los sollozos apagados que llegaban desde la multitud. La mano de Jack permanecía en la frente del semental, como si aquella frágil conexión fuera el hilo que impedía que el mundo se deshilachara. Entonces otra figura dio un paso al frente desde la línea de la cerca. El doctor Samuel Ortiz ajustó sus gafas con dedos temblorosos y se acercó con extremo cuidado, las botas crujiendo en la hierba escarchada. No era imprudente. Se detuvo a una distancia segura del caballo y alzó la voz para que todo el pueblo pudiera oírlo. Miren con atención, dijo, señalando el enorme cuerpo del semental. ¿Ven las cicatrices en su lomo? Son quemaduras hechas por picanas eléctricas. Un murmullo recorrió a la multitud. Ortiz continuó, el tono volviéndose más duro. Aquí, alrededor del cuello, estas hendiduras profundas, ahí es donde una cadena se incrustó en la carne, demasiado apretada durante demasiado tiempo. Y miren sus cascos, grietas, viejas lesiones por permanecer encerrado en un establo sin espacio para moverse. Se oyeron jadeos. Manos volaron a las bocas. Algunas personas lloraron abiertamente al comprender la verdad escrita en el cuerpo del animal. La voz de Ortiz se volvió grave. Esto es trauma clásico. Su violencia no nació con él. Fue creada. No es un demonio. Es una víctima de la crueldad. Las palabras cortaron la mañana como una cuchilla. La imagen del monstruo se desmoronó, reemplazada por la comprensión del dolor infligido. El miedo se transformó en vergüenza, tristeza y una compasión que empezaba a despertar. Todas las miradas se giraron al unísono hacia un solo hombre, Ethan Cole. Estaba rígido cerca del fondo de la multitud, el cuello del abrigo alzado, el rostro desprovisto de color. Cuando la primera voz gritó, sonó como un disparo. ¿Qué le hiciste? La boca de Cole se abrió y se cerró. Yo solo quería que obedeciera, balbuceó, con la voz temblorosa. Era demasiado salvaje. Demasiado peligroso. Obedecer. Gritó una mujer, avanzando, la voz sacudida por la rabia. ¿Llamas obediencia a cadenas y fuego? El murmullo creció hasta convertirse en un rugido. La gente avanzó hacia él, la furia pintada en los rostros. Monstruo. Gritó alguien. Tú lo convertiste en lo que es. Vociferó otro. La multitud se apretó más, puños cerrados, el miedo contenido durante tanto tiempo hirviendo y transformándose en ira. El sheriff Briggs avanzó, interponiendo su corpulenta figura entre Cole y la muchedumbre. Alzó ambas manos, la voz atronadora. Basta. Retrocedan. Nadie le pondrá una mano encima. Pero incluso el rostro de Briggs estaba oscurecido por la ira cuando se volvió hacia Cole. Su voz bajó, cargada ahora de condena. Tú creaste esta pesadilla. Y luego intentaste enterrarla con balas. ¿No es así, Cole? Construiste un monstruo y luego lo llamaste malvado para ocultar tu culpa. La cabeza de Cole cayó. Cualquier excusa que pudiera haber tenido se disolvió bajo el peso de tantas miradas. No le quedaban palabras, solo silencio y vergüenza. Durante todo aquello, Jack permaneció junto al semental, la palma firme sobre la amplia frente. Finalmente alzó la vista hacia la multitud, su voz era profunda, pero se proyectaba con claridad en el aire helado. No nació para matar, dijo Jack. Aprendió a golpear primero porque fue golpeado. Aprendió a hacer daño porque a él le hicieron daño, igual que los soldados que regresan a casa llevando la guerra dentro. El campo quedó completamente inmóvil. Nadie susurró, nadie se movió. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en el agua, creando ondas que se expandían.
Entre la multitud había veteranos de otras guerras, Corea, Vietnam, Irak. Hombres que habían vivido en silencio en Cedar Lee durante décadas, cargando cicatrices que nadie más quería ver. Bajaron la cabeza, algunos se cubrieron los ojos con las manos. Las lágrimas corrieron libremente. Jack había puesto voz al dolor que habían llevado en silencio. La voz de Jack se volvió más firme, llena de algo más grande que él mismo. Si lo matamos ahora, repetimos la misma crueldad que lo quebró. Pero si le damos una oportunidad, si lo dejamos vivir, quizá pueda enseñarnos algo más grande. Tal vez nos recuerde cómo perdonar. El semental se movió, respirando bajo la mano de Jack, como si estuviera de acuerdo. Se había tendido un puente entre hombre y bestia, y ahora también entre el miedo y la compasión. La multitud lo sintió. El peso del terror que había oprimido a Cedar Lee durante meses comenzó a levantarse. Volvieron a mirar a medianoche, pero ya no con terror. Una anciana cerca de la cerca negó despacio con la cabeza, los labios temblando. No es un monstruo, susurró. Solo es una víctima. Un niño que antes había sollozado al ver al semental alzó ahora la mano en un saludo tímido. Las orejas de medianoche se movieron, y el niño sonrió, ya sin miedo. El ambiente cambió como el clima después de una tormenta. La gente suspiró, los hombros se relajaron, los corazones liberaron meses de angustia. El aire mismo parecía más ligero. Incluso el sheriff Briggs, que había llevado el rifle con una certeza inquebrantable, lo bajó por completo. Su voz fue más baja, teñida de arrepentimiento. Quizá estuvimos equivocados desde el principio. Nadie discutió. La alcaldesa Carver dio un paso al frente, su capa chasqueando con el viento. Miró de Jack al semental y luego a su gente. No lo destruiremos, declaró, con la voz clara. Construiremos un lugar donde pueda vivir con seguridad y donde todos nosotros también estemos a salvo. Las cabezas asintieron. Las voces murmuraron aprobación. La decisión pareció quitarle un peso al pueblo. En pocos días, comenzaron los trabajos. En un terreno sin uso cerca del borde del pueblo, hombres y mujeres trabajaron codo a codo. Transportaron madera, clavaron postes, tendieron alambre resistente. Los niños llevaban cubos de clavos, orgullosos de formar parte de algo más grande que su miedo. El corral se levantó alto y amplio, con puertas firmes y un pastizal abierto más allá. Habría refugio contra las tormentas, espacio para correr y hierba para pastar. Todo el pueblo aportó tiempo, herramientas y sudor, transformando la desesperación en propósito. El doctor Ortiz supervisó, asegurándose de que cada diseño tuviera en cuenta el bienestar del caballo, pero dijo con franqueza a la alcaldesa y a la gente del pueblo: no servirá de nada si quien más confía en él no permanece a su lado. Jack debe encargarse de su cuidado. Nadie lo discutió. Las miradas se volvieron hacia Jack y, por primera vez, no hubo burlas ni sospechas, solo confianza. Cuando se colocó el último poste y la puerta quedó firme, el pueblo se reunió para ver a Jack guiar a medianoche hacia su nuevo hogar. El semental caminaba muy cerca de él. Sin cabestro, sin cuerda. La enorme cabeza baja, el paso lento y tranquilo, perfectamente acompasado al de Jack. La multitud contuvo el aliento al llegar a la puerta. Medianoche se detuvo, elevándose sobre Jack. Luego, en un gesto que no necesitaba traducción, apoyó la cabeza con fuerza contra el hombro del hombre, frotándose con un empuje que casi lo hizo perder el equilibrio. Jack sonrió con los ojos húmedos. Rodeó con un brazo el grueso cuello y susurró para que los más cercanos lo oyeran, aunque las palabras llegaron más lejos de lo que imaginó. Ahora tienes un hogar, amigo mío. Las lágrimas recorrieron la multitud. Algunos se abrazaron. Otros inclinaron la cabeza. Por primera vez, parecía que el propio Cedar Lee estaba sanando.
El semental que había poblado sus pesadillas se había convertido ahora en símbolo de su renacimiento. Y el soldado roto que había caminado solo ya no estaba solo. Un nuevo capítulo había comenzado. La historia no se quedó en Cedar Ridge por mucho tiempo. No podía. A la mañana siguiente, el periódico local publicó en portada una foto de un veterano demacrado presionando la palma contra la frente de un semental negro, el vapor elevándose a su alrededor en el frío. Antes del mediodía, la imagen estaba en todas partes, compartida por cadenas regionales y luego por programas matutinos nacionales que repetían el clip en bucle mientras los presentadores decían palabras como asombroso e increíble. Los titulares se multiplicaron. El milagro de Cedar Ridge, veterano y caballo asesino, comparten un momento que detiene el corazón de un pueblo. Cuando la compasión vence a la violencia. Las unidades móviles de noticias llegaron al pueblo, desplegando trípodes en el barro frente al salón comunitario y a lo largo del camino hacia el nuevo corral. Los reporteros hablaban en tonos medidos sobre miedo y redención, mientras detrás de ellos las cámaras repetían el instante, la mano alzada, la cabeza que se inclina, el contacto. Personas que jamás habían oído hablar de Cedar Ridge lloraban ahora en cocinas, salas de espera de aeropuertos y comedores de oficina. Comenzaron a llegar cartas. Primero unas pocas, luego sacos enteros. Había correos electrónicos de otros veteranos, de maestros y rancheros, de niños que enviaban dibujos de un caballo negro con un ojo brillante y un hombre sonriendo a su lado. Llegaron pequeños cheques doblados dentro de hojas de cuaderno, y algunos tan grandes que hicieron parpadear al empleado del banco y contar de nuevo. Llegaron paquetes, 2 cabestros y cepillos, sacos de avena, mantas nuevas bordadas con la palabra hogar. Un carpintero jubilado envió un juego de pestillos tallados a mano con una nota, para el lugar donde se construyó la seguridad. Alguien de 3 estados más allá mandó tablones de cedro solo porque el nombre del pueblo lo había conmovido. El jefe de correos dejó de mantener horarios normales. Si en la caja dice santuario, le dijo a Jack, supongo que no puede esperar. El pueblo que había pasado 3 meses preparándose para el desastre se encontró de pronto en el centro de una historia distinta. Extraños saludaban a los vecinos en la gasolinera. Un camionero tocó la bocina 2 veces y gritó desde la ventanilla. Dile al grandullón que le mando saludos, Cedar Ridge. Un nombre que antes solo conocían los rancheros se convirtió en sinónimo de algo más ligero, más valiente, un lugar donde la gente eligió escuchar antes que apretar el gatillo. Los estudiosos llegaron en la segunda semana. Primero, un goteo discreto de veterinarios y especialistas en comportamiento. Luego, una pequeña caravana de psicólogos e investigadores del trauma que hicieron preguntas cautelosas, y con permiso, tomaron notas cuidadosas. No vestían batas de laboratorio. Vestían lana y vaqueros, y llevaban en la mirada la búsqueda de quienes tienen teorías, pero quieren ver algo más verdadero con sus propios ojos. El doctor Samuel Ortiz parecía crecer con la atención, no por orgullo, sino por el alivio de ver que aquello que había sospechado durante años salía de los libros y entraba a la luz del día. Reunía a los visitantes junto a la cerca y explicaba como si tradujera entre 2 mundos. Observen su postura, decía una mañana fresca, señalando medianoche, que pastaba con una oreja atenta. Hay vigilancia, sí, pero no hiperactivación. La diferencia importa. Observa lo que ocurre cuando Jack se acerca despacio, ritmo, previsibilidad, elección. Esas son las palancas que reducen el miedo. Una joven etóloga asentía mientras tomaba notas apresuradas. Un psicólogo de una universidad del Medio Oeste levantó la mano. ¿Está sugiriendo que el mecanismo no es dominancia ni desensibilización? ¿Qué es sintonía? Ortiz sonrió. Exactamente. No se trata de domar a un caballo, sino de deshacer una ruptura. Por las noches se reunían en el ayuntamiento, con café y blocs de notas, intercambiando observaciones. Hablaban con el lenguaje cuidadoso de la investigación, pero más de una vez alguien cerró el cuaderno y dijo simplemente: lo sentí en el pecho. Pronto siguieron los artículos, borradores con títulos como Recuperar la confianza,
regulación entre especies en un equino traumatizado y la sintonía como intervención, lecciones de Siderrill. Un texto muy difundido lo resumía en una sola línea. La empatía de un hombre que vive con TEP puede reactivar un recuerdo de seguridad en un animal maltratado. A finales de mes, una frase había echado raíces entre quienes visitaban el lugar y se quedaban a aprender lo que llamaron el modelo Siderrill. No era realmente un programa, sino una postura: escuchar primero, moverse despacio, ofrecer la dignidad de la lección, permitir que el contacto sea una respuesta que llega solo cuando la pregunta ha sido comprendida. El modelo era humilde, casi vergonzosamente simple. Y eso era lo que lo hacía lo bastante poderoso como para propagarse. Ortiz escribió su propio informe, claro y preciso. Esto no es doma, insistió en el último párrafo. Esto es restauración. Jack es un catalizador, sí, pero el método es la comprensión. Jack no quería saber nada de conferencias ni de cámaras. Cuando los reporteros le acercaban micrófonos y preguntaban: ¿cómo domó a la bestia?, él negaba con la cabeza. No lo domé, decía, con la voz baja y las manos hundidas en los bolsillos del abrigo. Lo escuché del modo en que me habría gustado que alguien me escuchara a mí. A los productores les encantó la frase por lo bien que encajaba en un rótulo. Viajó más rápido que cualquier artículo académico, más rápido que cualquier grabación. La gente la imprimió en carteles, en camisetas, en los laterales de páginas web dedicadas a recopilar historias de esperanza para días difíciles. Algunos intentaron llamar héroe a Jack. Él lo rechazaba siempre. Yo no soy el milagro, le dijo a una periodista de una revista brillante, mirando hacia el pastizal donde Medianoche dormitaba bajo el sol invernal. Él lo es. Cuando llegaron cheques a nombre de Giancarlo, los endosó al fondo del santuario sin hacer ruido. Cuando la alcaldesa sugirió una placa, pidió que incluyera cada nombre de quien había clavado una tabla o pasado un termo en una mañana helada. Si van a tallar algo, añadió, tallan un banco. La gente va a necesitar sentarse y respirar un rato. Aceptó un solo regalo, una manta enviada por un grupo de esposas de un hospital militar. La habían cosido con uniformes y vestidos de iglesia, con vaqueros gastados por largos viajes para visitar a seres queridos. La tarjeta decía: para las noches que todavía se vuelven ruidosas. Jack dobló la manta con cuidado y la colocó sobre la baranda del corral, cerca del refugio de Medianoche. De algún modo, ambos durmieron mejor desde entonces. Los mejores momentos llegaban cuando los equipos de cámara se iban por el día. Una tarde, las nubes se redujeron a una franja naranja detrás de las rocosas, y el pastizal quedó bañado por esa luz suave que difumina los bordes y perdona. Jack estaba dentro de la puerta, la mano sobre la frente del semental, sintiendo el calor lento bajo la palma. Había aprendido la geografía de aquella cabeza, un remolino de pelo, el punto donde un cabestro había rozado hasta dejar la piel en carne viva, el plano liso sobre el ojo donde el contacto ahora significaba consuelo en lugar de orden. Medianoche exhaló un sonido largo y satisfecho que vibró por el brazo de Jack. Los ojos del caballo, antes brasas rojas, eran ahora profundos y serenos, pozos antiguos con agua clara. Jack los buscó por milésima vez y aún así se encontró dentro de ellos. Había pensado que sanar se sentiría como un grito, como trompetas tras la batalla. En cambio, se sentía así, como este silencio, como compasarse al nivel de la respiración. Amigo, murmuró. Míranos. El caballo movió una oreja hacia adelante. Seguimos vivos, dijo Jack, y sonrió al decirlo, porque la frase ya no sonaba a desafío, sino a gratitud. Y esta vez, no estamos solos. Dejó que las manos se deslizaran hasta la cresta del cuello, sintiendo como el peso se apoyaba con una insistencia suave, una petición de más que respondió con gusto. Detrás de ellos, la cerca del santuario trazaba una línea simple en la hierba, pero Jack no se sentía confinado por ella. Se sentía sostenido, como una orilla sostiene un lago. El viento trajo las campanas de la iglesia del pueblo. Alguien practicaba para el domingo, fallando una nota y encontrándola de nuevo. Jack cerró los ojos y dejó que el sonido se mezclara con el rumor constante en el pecho del caballo. Los dos ritmos coincidían,
como si el nuevo latido del pueblo y la respiración del semental hubieran encontrado el mismo tempo. La gente lo notaba desde el camino. Algunos habían subido la colina baja que dominaba el santuario, ya era una costumbre detenerse allí al atardecer, como antes se miraba el tiempo. Se quedaban en silencio, con las manos en los bolsillos, y las conversaciones se apagaban. Parecía incorrecto hablar por encima de lo que, claramente, era una oración. Es él, anunció un niño pequeño, señalando con la autoridad de un guía. Es el amigo de Jack. La palabra descendió por la ladera como una bendición. Amigo, no monstruo, no pesadilla. El pueblo había cambiado su lenguaje, y con él, la forma en que la historia sería contada a los niños que no vivieron aquellos meses tensos. El caballo negro no era el terror que hacía correr las cortinas. Era la prueba de que podían dejarlas abiertas otra vez. El sheriff Briggs se quedó un paso atrás de los demás, el sombrero en la mano. Había luchado con su certeza y había perdido, de la mejor manera. Ahora su certeza era de otro tipo. Se aclaró la garganta, el sonido áspero como grava. Así es, dijo en voz baja, solo para quienes estaban más cerca. Y ahora es amigo de todo este pueblo. Nadie respondió. No hacía falta. La pequeña comunidad en la cima de la colina simplemente observó cómo la luz se afinaba en oro y luego en un peltre suave, la señal de que la tarde se había asentado de verdad. En el campo, las figuras apenas se movían. Un hombre, un caballo, sus sombras alargadas sobre la hierba invernal. La escena se resolvía en algo austero e inolvidable. De esas imágenes que viven más que las palabras. Unos pocos coches redujeron la velocidad en la carretera. Alguien en el asiento trasero apoyó la palma en el cristal, como si quisiera repetir el gesto que había iniciado todo aquello. El viento trajo el resoplido más leve de medianoche, la respuesta tranquila de una criatura que, por fin, había aprendido a confiar en su mundo. Siderry sería definido por muchas cosas en los meses venideros, los periódicos, los estudios, los visitantes que llegaban para aprender y se quedaban para ayudar. Pero si preguntabas a quienes vivían allí que se había convertido realmente el pueblo, te hablarían de tardes como esta. De cómo podías caminar más allá del restaurante y del patio de la escuela, pasar junto al banco nuevo con una sencilla inscripción, sentarte, respirar y quedarte en la colina hasta que aquello que llevabas dentro se volviera más ligero. Te contarían como un veterano de mirada cansada y voz cuidadosa les enseñó que escuchar no es debilidad, sino trabajo, y que ese trabajo cambia lo que parece inmutable. Como un caballo negro cuyo nombre antes sabía a hierro, ahora sabía dulzura al pronunciarlo en voz alta. Como una comunidad se recordó a sí misma no apuntando rifles en una sola dirección, sino volviendo los rostros unos hacia otros. Cuando la oscuridad trazó su línea limpia sobre las rocosas, Jack se apartó de la cerca. Medianoche lo siguió un paso y luego se detuvo, ladeando la cabeza como para asegurarse. Jack alzó la mano de ese modo ya familiar. Palma abierta, paz ofrecida. El caballo exhaló una respuesta baja, que sonó casi como una palabra, y volvió a bajar la cabeza hasta que sus sombras se unieron. La forma que crearon juntos, hombre enjuto, gran caballo, quedó grabada contra la última luz. Era más simple que un titular, más verdadera que un estudio. Decía lo que hacía falta decir sin hablar, que el amor, cuando es obstinado y paciente, puede llamar de vuelta a los perdidos desde el borde, que las cosas más feroces a veces solo están custodiando sus heridas, que dos vidas golpeadas, colocadas una junto a la otra, pueden convertirse en un refugio lo bastante amplio para un pueblo. Y en ese refugio, al final de un largo invierno, Siderry por fin descansó. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Nos encantaría leerte. Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos cuál fue tu parte favorita. Si disfrutaste el viaje, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias cautivadoras como esta. Y no te lo pierdas, activa la campana de notificaciones para estar siempre al día con nuestro contenido más reciente. Tu apoyo realmente significa el mundo para nosotros.